hubiera tenido todas las razones para fracasar en su vida, para tener una vida miserable. Perdió su madre a los 7 años, no tenía papá y creó una vida estable, exitosa financieramente, creció unos hijos de los que se siente muy orgullosa. Y en esta historia conmovedora vas a saber cómo tú también, todo lo que tú tienes lo puedes convertir en fuerza. Abre tu corazón y abre tu mente porque esta entrevista te va a encantar. Bueno, y antes de comenzar, quiero recordarte que ya tenemos nuestro libro, Un inmueble al año no hace daño, para que tú lo adquieras y realmente puedas crecer financieramente aprendiendo de todas mis estupideces y los de muchos de mis estudiantes. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Cuando yo leí tu historia, tú me escribiste por YouTube y después me enteré que eras una de mis estudiantes del programa avanzado. Me conmovió, me encantó, me inspiró tu historia y dije, yo quiero entrevistarte para mi podcast. Y de verdad, ¿en qué ciudad estás tú ahora? En la Ciudad de México. Tú me estabas contando que perdiste a tu mami y comenzaste a los 7 años con tu tía. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Sí, fue muy difícil. Perder a una mamá no es fácil. No es fácil. No es fácil, pero mi pensamiento siempre fue, voy a ser mejor. Yo puedo con esto. Voy a salir adelante y voy a ser triunfadora. O sea, siempre lo pensaba desde que yo veía a mi mamá criar a 4 hijos, ella sola. Entonces, como yo era la más pequeña, yo decía, en mi mente siempre estaba eso. Aunque eras una niña, ya Sí. pensabas eso. Sí, pues yo recuerdo 5 años, yo creo que tendría 4 años, y siempre pensaba eso, y miraba a la pared y decía, yo voy a tener una tele a color, voy a tener una casa, y bueno, he tenido más que una casa. Ahora tengo varias casas y pues rentamos mi esposo y yo. Y cuando llegas tú a donde tu tía y empiezas a crecer como niña, ¿cuáles fueron esos pensamientos que te ayudaron a convertir todo ese proceso de nueva vida en la fuerza que tienes ahora? Pues el proceso pues fue difícil, pero a la vez mi tía me apoyaba muchísimo y ella fue la que me impulsó porque ella decía, ella es mi hija la güera, es muy inteligente y ella va a salir adelante. Entonces, sus palabras de ella siempre me impulsaron para ser mejor cada día. Y bueno, yo era muy feliz, o sea, lo sigo siendo, ¿verdad? Pero de niña recuerdo que jugaba, saltaba, corría, no me detenía. Y bueno, hasta la fecha sigo con esa actitud, ¿no? Que me dicen, no te alcanzamos el ritmo. Fíjate que el otro día escuchaba una reflexión sobre cómo los adultos somos magos para los niños. Magos porque les podemos decir, tú eres un idiota, tú eres un tonto, Sí. o tú eres una campeona, tú vas a lograr cualquier cosa. Yo me siento tan orgulloso de ti. Y eso es algo que cualquiera de nosotros puede recordar de una manera o de la otra de los adultos. Ahora, fácil que algunos digan ahorita, sí, pero es que a mí no me decían eso, me dijeron que era un idiota. O sea, a mí también me decían que era un idiota. Bueno, Algunas personas, pero yo recuerdo aquellos que me decían, Davis, usted es un desgraciado, me decía un profesor de un colegio, usted es un miserable, pero tiene un potencial increíble y yo creo en su potencial. Y yo me miraba a mí mismo y decía, pero yo lo que creo es desgraciado, pero que tengo un potencial, yo no sé dónde. Pero esas palabras del señor Hidalgo en Bosa en 1965 cambiaron mi vida. tenía las 2 partes, porque por un lado mi hermana, la mayor, era muy rígida, o sea, muy fuerte de carácter, y ella sí me decía cosas diferentes, ¿no? Pero yo me enfoqué más en lo que me decía mi tía. Entonces, para mí eso se me quedó en mi mente, no las palabras negativas, sino las positivas. Hermoso. Imagínate, yo recuerdo una historia hermosa.
de que todos tenemos esas dos personas que nos dicen lo uno o lo otro y tenemos nuestro propio pensamiento que me dice, ¿cómo eres de idiota? ¿Cómo eres de maravilloso? ¿Cómo eres de inteligente? ¿Cómo has sido tan estúpido? ¿Cierto? Tenemos esa loca y esa dicotomía en nuestros pensamientos. Pero y recuerda la historia de un hombre que tenía dos perros hermosos, fuertes, grandísimos, uno blanco y uno negro. Y los llevaba todos los fines de semana a pelear. Y eran unas peleas de perros y apostaban, y la gente apostaba. Y en unas semanas ganaba el perro negro, otra ganaba el perro blanco, otra volvía a ganar el negro, otra volvía a... Era como que no se sabía quién iba a ganar. Pero él siempre al llegar apostaba. Y por el que él apostaba ganaba. Y una vez alguien le preguntó, ¿pero usted cómo sabe cuál perro va a ganar? Y dijo, porque gana el perro al que yo lo he alimentado mejor. ¿Cierto? Es correcto. Nos pasa con los pensamientos, ¿cierto? Sí. Si yo tengo a alguien que me dice que soy maravilloso y alguien que me dice que soy un estúpido, si yo alimento el del estúpido, voy a ser estúpido. Si yo alimento el de que soy maravilloso, voy a convertirme en eso. Voy a convertir ese efecto Pigmalión en lo que yo soy, en lo que yo estoy alimentando. Y tengo siempre en mi vida ese cielo y ese infierno, esa dicotomía, esas voces que yo puedo elegir con un solo pensamiento cuál alimento. Y mira cómo tú desde el comienzo decías, yo voy a tener mi televisor a color. Yo me acuerdo, si yo tampoco tenía televisor, qué rico un televisor. Y yo decía, voy a viajar por todo el mundo y voy a viajar a lugares en los que yo quiera y la gente me va a pagar muchísimo por ir a donde yo quiera, que es lo que me pasa ahora, que es lo que yo he creado en mi vida. Mira, voy a tener una casa, tengo muchas casas, porque si piensas así y te mantienes y haces la tarea de alimentar adecuadamente ese perro, no solamente vas a lograr eso, sino mucho más. ¿Qué estudiaste? Yo estudié arquitectura. ¿Y ella te pagó la carrera o tú la pagaste? No, yo estudié la carrera ya estando casada, porque bueno, pues mi tía no tenía para pagarme pues una universidad. Entonces, cuando yo me vine para la Ciudad de México, de Tula a la Ciudad de México, entré a trabajar en una empresa de proyecto estructural. De allí empecé a estudiar constantemente, estudié la prepa, luego estudié una carrera técnica de computación y en ese entonces no se usaba el AutoCAD. Estudié el AutoCAD y bueno, pues ahora es mi herramienta principal de trabajo. Entonces, ¿tú estuviste con tu tía hasta qué edad? Con mi tía estuve hasta los 13 y de los 13, cuando entré a la secundaria, me fui con mi hermana. Entonces, por eso es que le digo que tenía las dos. Bueno, pero además eran los 13 años que estabas adolescente, o sea que seguramente sí. Tu hermana, que también era un poco mayor que tú, no era, ¿cierto? La mamá, si no era tu hermana, pues también debía ser tan difícil. Entonces, ¿ella te pagó la secundaria o tú la pagaste? Sí. Bueno, yo trabajaba con ella en la tienda, tenía una tienda ella, o sea, y trabajábamos. Desde los 13 años. Sí, desde las 6 de la mañana iba a la escuela y regresaba y pues todavía había labores. Entonces trabajaste y después te casaste. Me casé hasta los 27 años que conocí a mi esposo en la escuela de técnica de computación. Ahí nos conocimos. Y estudié la arquitectura hasta los 35. Increíble. ¿Y ya tenías hijos? Ya tenía mis hijos. Increíble. Y otra cosa, ¿te endeudaste para tu carrera? No. Yo pienso, ahora la única forma de estudiar es endeudarse. Si yo trabajo y me preparo, puedo pagar mi carrera con mi trabajo y no voy a salir con una deuda con intereses increíbles. ¿Cierto? A lo mejor voy a dormir, en vez de dormir 8 horas, duermo 6 o duermo 4, pero en últimas, ¿cómo voy a cargarme con una deuda sencillamente porque tengo que estudiar? No, me comprometo y yo voy a salir, porque ni siquiera existía seguramente el crédito, ¿cierto? Era o te lo pagabas o no estudiabas. Entonces, y además tenías la razón de que tenías hijos, tenías marido, no tenías plata. No, bueno, sí tenía porque gracias a Dios el trabajo donde estoy generalmente siempre ha tenido mucho trabajo.
excepto de esta época que estamos pasando, ¿no? Pero una pregunta, ¿tenías plata o era que tú ahorrabas o eras disciplinada con tu sueldo? No, yo era disciplinada con mi sueldo. Exactamente, porque tú podrías decir, yo soy una muchacha, ¿quién le quita a uno lo bailado? Yo tengo que disfrutar mi vida, porque a mí me ha tocado muy duro, a mí me tocó desde los 7 años, perdí a mi mamá y me ha tocado muy duro, ahora es justo que la pase bien en la vida, porque si no, ¿a qué hora? ¿Cierto? Eso hubiera podido ser la canción, ¿o no? Y tú dijiste, Sí. Un momentico, No. ¿cuál era tu canción? Igual yo voy a salir adelante y les voy a dar un buen ejemplo a mis hijos. Y la Exactamente. mejor inversión ha sido en mis hijos, porque a ellos, o sea, siempre procuré tenerles en las mejores escuelas, en deportivos y en escuela de música. Y ahorita los dos son profesionistas, los dos están trabajando. O sea, esa es mi mejor inversión. Entonces tú, desde el comienzo, ¿cómo manejabas tu presupuesto? ¿Cómo manejabas tu ingreso? Cuando yo vine para la ciudad y que ya empecé a recibir mi sueldo, siempre, ahí sí yo hacía los sobres. Apartaba para mi comida, para mis pasajes y para mi renta. Y lo que me quedaba, bueno, ya lo podía usar pues era joven, o sea, también Ajá. tenía ilusiones, ¿no? De divertirme. En ese entonces no podía ahorrar porque, bueno, sí era un poco difícil, pero ya cuando me casé, como que empecé a administrar mejor. Creo que esa fue la... Y cuando tú te casaste, ¿tú manejabas tu dinero separado al de tu esposo o lo manejaban juntos? Sí, siempre hemos manejado nuestras cuentas separadas. Él Separado. decidió así siempre, o sea, y hasta la fecha. Yo lo respeto, aunque pues todos cooperamos, ¿no? Para los gastos generales, pero él maneja sus finanzas y yo las mías. Perfecto. Entonces, tú comenzaste, cuando te casaste, comenzaste a ahorrar, ahí sí podías ahorrar. O Pues sea, ¿cómo? no tanto ¿Cómo? como ahorrar, o sea, como que yo iba invirtiendo, Perfecto. Entonces, cuéntanos un poquito de tu primera propiedad. ¿Cómo fue la primera propiedad que tú compraste? Mi primera propiedad, yo la adquirí con el crédito que dan a los trabajadores Ujú. acá en la Ciudad de México, que es el Infonavit. Así fue mi primer propiedad. Y ¿Y de dónde sacaste la cuota inicial? la cuota inicial, sí, de los ahorros. O sea, yo trataba de ahorrar mensualmente porque, bueno, tuve la fortuna de que me la difirieron como en 6, 8 meses. Ujú. Entonces yo podía dar ese anticipo diferido. ¿Y ya estabas casada cuando Ya, compraste esa propiedad? ¿Y esa la compraste sola o con tu esposo? no, yo sola. Perfecto. ¿Y esa propiedad era para vivir ustedes o como renta? Inicialmente sí era para vivir, pero nosotros tenemos la propiedad donde estamos ahorita y entonces cuando valoramos el tiempo que iba a ser de llegar a nuestros puntos de trabajo, de escuela, decidimos quedarnos en el departamento que compramos mi esposo y yo. Y, el- Aquí es propio y también. ese departamento que compraste con tu esposo, ¿tú pusiste plata o solo lo hizo tu esposo? No, entre los dos. O sea, tú compraste este apartamento con tu esposo, vivían ahí, después tú seguiste ahorrando y entonces conseguiste este crédito Sí. y en vez de decir, ay, es que mi esposo, no sé cuál, ¿y para qué lo compró sola? Otra vez la lora, ¿cierto? El perro blanco, el perro, no, bueno, si él lo hace de esa manera, yo lo puedo hacer. Y entonces te comprometiste y te organizaste. Una pregunta. ¿Ya habías terminado tu arquitectura cuando compraste esa propiedad? Fue en ese lapso. O O sea sea, que entonces pagaba, estabas casada, tenías hijos, estabas estudiando, sí, trabajabas y fuera de sí, eso ahorraste para sí, comprar esa propiedad al mismo tiempo. sí. Hubieras podido decir, ay, es que no me alcanza la cabeza, ¿de Ujú, dónde? Y además mi marido no me ayuda con nada, porque no da nada, porque él piensa solo en él y toda la carreta que puede hacer. Un momentico, esa es su decisión. Yo lo eh, respeto, yo valoro lo que él hace por mí, a su manera, tiene una forma distinta, pero yo no, él quiere hacerlo así, yo voy a hacerlo así, voy a mantener mi relación como es para mí.
y al mismo tiempo voy a crecer financieramente. Y hubieras Sí. podido tener todas las razones para no crecer. Pero bueno, yo inicié, inmediatamente que me entregaron el departamento, como decidimos que no lo íbamos a habitar, entonces luego lo renté. Lo renté y bueno, de ahí me daba para pagar las mensualidades del departamento. Y entonces hiciste la tarea bien. La cuota inicial la conseguiste con tus ahorros y lograste que se pagara solo. Y mientras tanto, Así es. seguiste ahorrando para la Sí, segunda propiedad, ¿o no? sí, para la propiedad que compramos mi esposo y yo en Querétaro, Que eso que es es una casa. una casa. Entonces ya la Sí, segunda, él sí se metió. sí. ¿De Bueno, lo acuerdo? que pasa es que a él le dieron su apoyo también del gobierno para Sí. comprar vivienda, pero a él no le alcanzaba su crédito. Entonces yo le dije, no te preocupes, yo pongo la otra parte. Lo hicieron entre los dos. Y lo hicimos entre los Y lo que hubieran podido hacer, que muchos saben, no, pues vendamos estos dos y compramos la casa de los sueños. dos. ¿De acuerdo? No, no, no. No, Estamos bien en este apartamento, compramos esto, ahora compramos un tercero y hacemos la misma fórmula, ¿cierto? sí, Pagamos la cuota inicial entre los dos y lo arrendamos. Entonces, sí. que se vaya pagando solo. ¿Cómo fue la siguiente propiedad? La siguiente propiedad fue el terreno, bueno, ese me lo heredó mi papá. Y yo busqué a las cadenas de esta tienda, de Oxxo, para que me rentaran esa esquina. Y bueno, pues lo logré. Cuando buscaste a Oxxo, ¿ya ellos arriendan el local ya construido o tú tienes que construirlo? Ellos solamente rentan el terreno y ellos construyen, pero ahí yo ya había empezado a hacer dos locales. Pero cuando me enteré de que rentaban esquinas, pues se los propuse y me dijeron que sí era factible. Hicimos el contrato y bueno, tiraron mis dos locales. ¿Los derrumbaron? Sí, O sea, te quedó el lote limpio. sí, se quedó limpio. Y entonces ellos lo construyeron. Y ese arriendo, yo entiendo ese modelo de negocio que yo no he hablado todavía en mis podcasts y voy a hablar en uno de esos, es que tú arriendas a largo plazo con un Sí, costo fijo y sí, ellos pagan todos los gastos y pagan los impuestos y pagan todo. Y tú sí. recibes, ¿qué rentabilidad sobre tu inversión te pagan? Bueno, es que yo no hice ninguna inversión. O sea, No, bueno, pero es tu lote. O sea, la sí es mi, inversión es el lote. O sea, tú has hecho los números de qué porcentaje de rentabilidad te da sobre el lot, sobre la inversión inicial que pusieron con tu esposo. pues yo creo que ha de ser como un 8%. ¡Wow! Impresionante. ¿Y eso se Sí. ajusta anualmente o cada cuánto? Dependiendo de la inflación del país, Espectacular. es el aumento de la renta. Qué negociazo, impresionante. Y eso sí es renta neta, neta, Sí, sí porque es tú líquido. no tienes nada de gasto, ¿cierto? Así Es es. hermoso. Ahí el único riesgo es que se quiebre la tienda y eso que tiene que quebrarse la empresa, porque si se quiebra la empresa hay contrato garantizado por la empresa grande. Por Entonces, 20 años. imagínate. O sea, y una pensión de jubilación con eso. Sí, 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 qué bueno. Increíble. Y ahí además te sobró lote. sí, me sobró lote. O sea, es 8% sobre la inversión, pero todavía te queda un lote, que Así, es que construiste tu salón de eventos que me contaste. ahí Sí. construí el salón de eventos. Y ese Eh, salón de eventos, cuando no era la pandemia, ¿qué rentabilidad te daba? Ahí sí era un poco menos, era como un 4%, yo creo, Bueno, pero lo de la renta del Oxxo me sirvió para construir todo el salón de eventos. impresionante. O sea, ¿qué es lo que hace el inversionista inteligente que no se gasta la plata en viajar a Miami, en comprarse la camioneta 4x4, Mm, ¿cierto? O la casa de los sueños, porque ya no la merecemos, sino que van manteniendo su vida frugal, cómoda. Yo veo que tienes un lugar cómodo, es bonito, es grande, mm. amplio, y estás creciendo financieramente. ¿Y tú qué edad tienes ahora? 58, ¿Te falta cuánto para pensionarte? 2 años. Increíble, que vas a Sí, seguir seguramente trabajando porque estás muy bien, ¿cierto? sí. Porque eres arquitecta. Impresionante. Ahora, cuando tú miras tu vida para atrás, Leticia, ¿cómo ves
que lo que ocurrió con tu mami fue un regalo para tu vida. Sí, bueno, inicialmente yo estaba muy enojada. Estaba enojada porque era difícil, sí. Pero, pues, al paso del tiempo, conforme uno va madurando, yo daba gracias. Aunque es difícil, daba gracias porque si no, no hubiera podido hacer lo que ahora soy. Porque quizás mi mamá, como era yo la más chiquita, mi mamá me consentía mucho, me mimaba y entonces yo creo que con esos apapachos tal vez no hubiera llegado aquí. O sea, tú agradeciste la fuerza que ese Sí, proceso te trajo a tu vida. La determinación, la capacidad de superar cosas difíciles, la capacidad de proponerte metas, porque tú has tenido todas las razones para no dar un paso más en tu vida, para no crecer, para arruinarte en tu ujú, matrimonio, porque es que no puedo tener relaciones, porque tuve una infancia muy complicada, porque no tuve mamá y además mi papá fue ausente y como mi papá fue ausente, entonces no puedo, tengo que odiar a todos los hombres porque mi papá me abandonó. Sí, todas las razones y sin embargo tú estás enfocada y lo has hecho en esta conversación en todo lo bueno de tu vida, en sí, tu fuerza, en la gente que te ha apoyado. sí, Cuando nos hablas de tu esposo, eres generosa de decir, es que él hace esto y yo respeto, yo valoro y yo aprecio esto. Y cuando él no puede, yo estoy con él. Cuando él quiere, yo estoy con él. Cuando él no quiere, yo soy respetuosa. Ese hombre está bien casado. Le voy a decir, mi secreto. La Dale. verdad, yo me enfoqué mucho en la palabra de Dios, la Biblia. Para mí, esa voz que me habla día a día, que es la voz de Dios, eso es lo que a mí me mantiene, con este éxito, porque sin ello yo creo que no hubiera podido. O sea, cada mañana que yo leo la Biblia es algo nuevo y es una nueva oportunidad para mí. Y por eso siento que yo llegué hasta aquí, porque siempre me enfoqué en esas palabras que, pues, son de mucha luz, de mucha bendición. Es como enfocarse en que cada uno tiene esa voz en su corazón, ¿cierto? Como Sí, que cada uno, como la llame, ¿cierto? Dios o los santos o la iluminación o la sabiduría o la conciencia, ¿qué importa el nombre que le dio? Yo pienso siempre, es que si hay un Dios que si yo no lo llamo de esta manera, o que no, entonces no quiero eso, ¿cierto? Pero si yo me enfoco en oír la voz detrás del ruido de mis pensamientos, ¿cierto? De mis miedos, de mis inseguridades y me enfoco sí, en esa paz, como tú dices, ¿cierto? En sí, esa porque hay paz. muchas luchas. Y la gente nos ve cuando a veces ve que hemos tenido determinada decir, pero es que usted es tan fuerte. Mira, yo todos los días estoy luchando contra la loca de mi Ujú, casa, dándole con un palo al diablo, ¿cierto? El diablo para mí son esos pensamientos tormentosos, sí, angustiosos, que yo trato de sacarlo de mi casa. Es como los pensamientos tormentosos son como los invitados que yo no tengo que invitar, ¿cierto? Si tengo un sí, invitado en mi casa, yo le puedo decir: "Hey, pues, vete, no tengo que sí, pelear ni nada. Gracias, muy amable, perdona, pero mira, ya me tengo que ir a acostar", lo que sea. Y lo mismo en el pensamiento, me enfoco y hay dificultades, hay dudas, hay miedos, sí, todos los días, ¿no? todos los días. Todos. Todos los días es una lucha. No, increíble lo que has logrado. Yo quiero decirte una cosa, Leticia. Tú entraste a mi programa avanzado. Yo no te conocía, te conocí por el comentario que hiciste en YouTube, porque el programa avanzado. ¿Ha sido bueno ese programa? ¿Te ha ayudado? Claro, ¿Te ha ayudado a hacer mejor la inversión? O sea, a entender mejor, porque hoy sí, y a mí me gusta, yo siempre me digo a mis estudiantes, el objetivo no es que compren, es que aprendan cómo comprar. ¿Te ha ayudado con eso? sí. Cuéntame una cosa, Leticia, ¿qué le dirías a una persona que tiene una vida dura ahorita y que yo no quiero caer en ese pensamiento que no es optimista sino ingenuo? No, es que la vida no es difícil, no, es que no hay pobreza, no, es que no sufrimos, sí sufrimos. Si se te muere la mamá a los 7 años, es difícil, si no tienes papá a los 7 años, es difícil, pero Sí, tú has hecho eso. ¿Qué le dirías a esa persona que dice, yo no puedo crecer porque mi infancia es muy dura, porque mi papá y mi mamá, porque soy pobre? ¿Qué le dirías a esa persona que está viendo eso porque quiere crecer? bueno, el principal punto es que se enfoquen. ¿Qué es Ajá. lo que quieren? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es su meta? Porque
si no se ponen una meta, va a ser difícil que puedan llegar a ese punto. Y pues que no escuchen las voces negativas, porque esas pues son más constantes que las voces positivas. Entonces, que se enfoquen en la voz de lo que ellos quieren hacer y a dónde quieren llegar. En eso me enfoqué yo, a dónde quería llegar, qué quería ser de mí, una persona lamentándome por la vida o una persona que lograra sus propósitos. Leticia, tú tienes 31 años de casada. Tu esposo va a ver esto. ¿Qué le quieres decir a tu esposo ahora acerca de lo que ha sido para ti? Que yo comparto contigo pues todos mis triunfos y todas mis derrotas que hemos tenido juntos, y que lo amo y lo aprecio y doy gracias porque tengo unos hijos maravillosos. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Leticia. Me has roto el corazón de esperanza, de humildad, de fuerza, de tenacidad me siento muy orgulloso de haberte conocido. Muchas gracias, Carlos. Bueno, increíble. Fíjate cómo entre más dura haya sido la vida, nos dice Leticia, ese fue mi regalo. ¿Qué pasaría si yo tomo todos mis dolores, mis reproches, mis frustraciones, las experiencias con personas difíciles en mi vida, y las agradezco? Y me enfoco en mi fuerza. Y me enfoco en utilizar esa fuerza para proponerme metas y organizar mis finanzas personales. Y para decir que mi progreso depende de mí, que yo tengo todo para salir. Y entre más difícil sea tu vida, más fuerza tienes para lograr lo que tú quieras. Pero ¿a cuál perro voy a alimentar? ¿Al perro de la queja, del reproche, del resentimiento, de la frustración? ¿O al perro de la ilusión, de la esperanza, de la fuerza, de la meta que va a transformar mi vida? Porque no importa el cómo si yo tengo claro el qué. Y eso es lo que nos hace a todos los seres humanos maravillosos. No importa si he nacido pobre, si he nacido rico, si mi familia ha sido funcional o disfuncional, si tengo salud o no, siempre tengo el tiempo y la capacidad de cambiar mi actitud. Porque recuerda, lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres, la libertad financiera que quieres, la paz financiera que quieres, la paz emocional, el orgullo por lo que tú tienes, es solo un pensamiento que no es cierto. Te invito a que veas nuestro próximo video. Muchas gracias. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis.